buenas noches y sean bienvenidos a este programa por Semana Santa. Estamos en un momento muy especial y es que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no tenemos claro los aspectos reales de la muerte de Jesús. Por ejemplo, ¿sabía usted quién mató a Jesús? Les invito a que junto al pastor Humberto Zúñiga respondamos esta incógnita. Somos ICCQ, la Iglesia Central Cuadrangular de Quito, y esperamos que este programa sea de total bendición para usted. Empezamos. Nada que yo pueda hacer la puede detener. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay culpa ni ansiedad que no pueda quitar. Restaura el interior y el roto corazón. Sangre del Cordero de gloria, por amor cambió mi historia. Fluye hoy, con poder venció. Es la sangre de Jesús. Derrota nunca dio, la muerte conquistó. Es como un río carmesí, eterno y fluye en mí. Sangre del Cordero de gloria, por amor cambió mi historia. Fluye hoy, con poder venció. Es la sangre de Jesús. Cordero de gloria, por amor cambió mi historia. Fluye hoy, con poder venció. Es la sangre de Jesús. Mi maldad, mi dolor, toda culpa en mi interior, la limpió, la inundó tu sangre, Cristo. No hay lugar en el cual yo me pueda ocultar. Cuán preciosa es tu sangre, oh mi Cristo. Mi maldad y toda culpa la limpió, la inundó tu sangre, Cristo. No hay lugar en el cual yo me pueda ocultar. Cuán preciosa es tu sangre, oh mi Cristo.
algo especial. Esa cruz no fue en vano, Señor. Ese amor sin condición que se sigue haciendo real en cada uno de nosotros es lo que celebramos y disfrutamos hoy. Acompáñennos ustedes en casa. Amén. Celebra al Rey victorioso, aquel que ni la muerte lo venció. ¡Aleluya! ¡Woo! ¡Hey! Con todos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a decir juntos: ¡hey, hey! ¡Hey, hey!
Ay, mi hermana. Cuénteme más. ¿Qué va a hacer usted en esta Semana Santa? ¿Cómo usted la vive, mi hermana? Dígame. Mi hermano, yo la vivo encerrada en la iglesia los 7 días de la semana, allí encerrada, orando a mi Señor. Así paso yo. Pero me imagino que pues su familia ha de requerir su presencia en su hogar. Tal vez que usted me diga ahora que no come tampoco carne. No, mi hermano, yo no como carne. Tampoco me voy a la playa ni me meto al mar porque me convierto en pescado. Ay, lo que es de mi familia, ya mi esposo ya sabe que todos los años yo hago esto. Así que él se hace cargo de los niños y de todo lo que hay que hacer en la casa, él se hace cargo porque él ya sabe que yo de ley estoy en la iglesia los 7 días de la semana. Mi hermana, pero usted tiene que ver más allá de guardar la Semana Santa. Yo le pregunto algo, ¿por quién murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿Se ha preguntado eso usted? Que también es importante, pues, hermana. Sí, me he preguntado, pero le cuento, no me interesa. No me interesa quién mató a Jesús. Ay, mi hermana, ¿no se ha preguntado? Tal vez fueron los judíos. Tal vez los romanos. ¿Qué dice usted? Yo digo que sí, fueron esos malos judíos, malvados, perversos judíos que mataron al Señor Jesucristo. Pero debe importarnos, ¿acaso a usted no le importa el hecho de que quién mató, por culpa de quién murió Jesús y quién mató a nuestro Señor Jesús? No me importa, no me interesa. Bueno, mi hermana, yo quiero decirle algo, mire, como un teólogo que soy, yo quiero decirle, mi hermana, que la muerte de Jesús es muy importante, más importante que la Semana Santa. Es muy importante llevar esta mentalidad, esta razón de por qué murió Jesús en nuestros corazones. Más allá de la Semana Santa, hermanos, más allá de arrodillarse todos los días, no, es importante porque la muerte de Jesús ha hecho un impacto en esta actualidad. Fíjense en la historia, antes de Cristo, después de Cristo. En este siglo ha hecho un impacto profundo en la muerte de Jesús, su caminar por esta tierra. Y nosotros debemos entender, algo más importante que la misma Semana Santa, hermano. Debemos entender por culpa de quién murió nuestro Señor Jesús. Tal vez fueron los romanos, fueron, no sé, los judíos, como usted nos dice, esos judíos malcriados. Pero nosotros debemos saber quién mató a Jesús. ¿Por culpa de quién murió nuestro Señor Jesús? Reflexionemos esta semana. ¿Qué le parece? Como me está llamando la atención, hermano. Lo que sí me está interesando es... Bueno, pues mi hermana, sigamos debatiendo, pues vamos pensando y vamos reflexionando en este asunto de la muerte de Jesús. ¿Quién mató a Jesús? Es una pregunta confusa, pero que podemos nosotros descubrir con la ayuda del Señor quién lo hizo. Vamos. Sí, vamos para aprender, hermano. Vamos, mi hermano, vamos. Gracias por participar con nosotros en esta noche, en este programa o este culto o reunión especial para recordar la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Muchos expertos, teólogos, expertos en leyes, han llegado a la conclusión de que la muerte de Jesús fue algo totalmente injusto. Por ende, todo lo que se vivió, todo el proceso y el juicio que se le dio a Jesús fue injusto. Por lo cual, crucificaron a un injusto. Creo que tal situación origina algunas preguntas. ¿Por qué mataron a Jesús? Aún más, ¿quién es el culpable de la muerte de un inocente? Creo que esto nos lleva a todos nosotros a pensar y a reflexionar. Por eso en esta hora, analizando algunos pasajes de la Biblia y algunos aspectos culturales, políticos y religiosos del tiempo de Jesús, quiero responder a una pregunta. ¿Quién mató a Jesús?
¿Quién mató a Jesús? Espero que nos haga reflexionar y hacernos conscientes a cada uno de nosotros de lo que realmente significa la muerte de nuestro Salvador. Creo que los primeros sospechosos, si cabe el término, fueron los judíos. Los primeros sospechosos creo que fueron los judíos. ¿Por qué? Pensemos en esto. Los judíos rechazaron a Jesús como Mesías. El apóstol Juan, en el capítulo 1, el versículo 11, lo dice muy claro. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Permítanme leerle ese pasaje en la Nueva Versión Internacional que lo dice más claro. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Por lo cual vemos entonces que los judíos son culpables por haber rechazado a su propio Mesías. Pero también Jesús, en otra ocasión, de una manera más clara y simbólica, Él dijo una gran verdad con respecto al rechazo de su pueblo. En el libro de Mateo capítulo 23, versículo 37, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Aquí vemos que los judíos habían matado ya a profetas anteriormente. Y entonces esto ratifica esa actitud de rechazo que tenía el pueblo de Israel a aquellos a quienes Dios enviaba. Ahora, creo que ellos son culpables. Cuando Pilato, ¿recuerdan ustedes? Pilato les puso a escoger entre a Jesús el justo y Barrabás, este hombre muy malo y peligroso. Ellos dijeron: suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús. Ellos hicieron una mala elección. Creo que además ellos son culpables de matar a un inocente, pues su principal autoridad, la autoridad religiosa y el que presidía la asamblea judía, conocida como el Sanedrín, me refiero al sumo sacerdote Caifás. Este personaje desde un principio andaba detrás con todo un plan para matar a Jesús, el líder de los judíos. E incluso reunió a todas las autoridades, según dice en el libro de Mateo, el capítulo 26, versículos 59 y 60, dice que Caifás y todo el concilio y los principales sacerdotes le hicieron un juicio a Jesús y buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Entonces usaron 2 testigos falsos para acusar a Jesús. Caifás, apoyado en estos falsos testimonios o testigos, entonces acusó a Jesús de blasfemo, y por eso fue donde las autoridades romanas a pedirles que enjuicien a Jesús y que sacrifiquen o maten a Jesús. Por lo cual, en sí, los judíos no lo mataron. Ellos dejaron las decisiones en manos de los romanos. Entonces llegamos a la conclusión que los segundos sospechosos fueron los romanos. Sí, los romanos. Y creo que sí hay razones para considerar que los romanos son los culpables. La primera, si analizamos la forma como mataron a Jesús lo crucificaron. La crucifixión era una forma que tenían los romanos o propia de los romanos para poder castigar a los condenados, para poder matar a los culpables. Por ende, creo que entonces desde este punto de vista los romanos son los culpables. Ahora, creo además que fueron ellos los culpables porque los romanos no fueron capaces de proteger a un inocente. ¿Por qué digo inocente? Ustedes saben que Pilato enjuició a Jesús, le preguntó, lo cuestionó, no solo Pilato, sino también Herodes.
Y ellos llegaron a la conclusión que muy bien lo dice Pilato según Mateo capítulo 27, el versículo 24. Muy bien lo dice Pilato. Dice la Biblia, Lucas 23, 4. Dice que Pilato dijo, ningún delito hallo en este hombre. Ningún delito hallo en este hombre. Entonces, me salta la pregunta. Si ellos comprobaron que Jesús era inocente, ¿por qué permitieron que lo crucificaran? ¿Por qué? ¿Por qué con toda su estructura militar que tenían no fueron capaces de proteger a un inocente, sino que permitieron la muerte de este inocente? Entonces, creo que los romanos son culpables. Ahora, cuando Pilato entregó a Jesús a los judíos para que lo crucificaran, quizás Pilato, en su propio nombre, y creo que en nombre del Imperio Romano, o en representación del Imperio Romano, Pilato hizo algo para deslindarse de toda culpabilidad. Presta atención a esto. Pilato dice que cogió una lavacara y se lavó las manos y dijo: yo no soy culpable de la muerte de ese inocente. Entonces, por tal acto podemos decir que Pilato no era culpable y por ende tampoco el Imperio Romano. Entonces ahora resulta que tanto los judíos como los romanos resultan inocentes de matar a un inocente. No son los culpables. Y entonces, ¿quién mató a Jesús? Permítanme pensar en una tercera posibilidad, un poquito media rara, un poquito media extraña. Posiblemente podríamos pensar entonces que el culpable de la muerte de Jesús fue Jesús mismo. Quizás le sorprenda a usted esta respuesta. Sí, podríamos pensar que Jesús fue culpable de su propia muerte. ¿Por qué? Pensemos en algunas razones. ¿Por qué Jesús, si era justo, perfecto e inocente, cuando fue juzgado por Pilato y por todas las autoridades judías, por qué él no defendió su inocencia? ¿Por qué no se defendió? Pregunto. Él podía hacerlo. Si uno lee las Escrituras, nunca encontramos un discurso de Jesús en el juicio en el cual él trata de defenderse. Creo que entonces él puede ser considerado culpable, porque pudiendo defenderse, no lo hizo. Aún más, esta actitud de no defenderse, si lo analizamos con otros pasajes de las Escrituras, vamos a encontrarnos con algo interesante. Jesús revela su disposición de morir y entregar su vida. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, miremos el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 17. Mira lo que Jesucristo dijo con anterioridad a su muerte. Escucha, Jesús dijo: porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y luego afirma: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús habla que él quería poner su vida, que él estaba dispuesto a ser sacrificado. Entonces, permítame decirlo quizás de una manera media tosca, él buscó su muerte. Si él buscó su muerte, entonces él es el culpable. Ahora, algo más en qué pensar. Creo que hay otra razón por la cual Jesús podemos considerarlo culpable, porque él, teniendo un apoyo imbatible y pudiendo tener una segura defensa, no la usó. ¿A qué me refiero? Usted recuerda cuando cuando Judas, junto con los soldados romanos, las autoridades judías, fueron a capturar a Jesús y Pedro le cortó la oreja a una de las personas allí. Jesús lo confronta a Pedro y mira lo que le dice a Pedro según Mateo capítulo 26, versículo 52 y versículo 53. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y luego mira lo que dijo:
¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús dijo, yo puedo orar a mi Padre y Él me puede mandar 12 legiones de ángeles para que me defiendan. Así que Pedro, no necesito de tu defensa. Ahora, ¿qué era una legión? Hoy lo diríamos como en un batallón, un escuadrón de soldados, más o menos eso. Pero una legión, más o menos, o una legión romana, estaba conformado por unos 6,000 soldados y unos 720 jinetes que montaban a caballo y más personal de apoyo. Jesús dijo, puedo pedirle 2 a mi Padre de eso. Mi pregunta es, si Jesús podía hacer eso, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no usó ese recurso para salvarse de la muerte? Y usted recuerda también una ocasión, y mientras Jesús estaba en la cruz, uno de los ladrones le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Te salvas a ti y nos salvas a nosotros. Qué hermosa oportunidad para demostrar que Jesús era el Hijo de Dios y para librarse de la muerte. Pero Jesús no lo hace. Jesús no se baja de la cruz. Creo que todas estas cosas me motivan o saltan a mi mente algunas preguntas. Si Jesús era inocente, ¿por qué no se defendió? Si Jesús era inocente, ¿cuál era la verdadera causa que lo motivó para entregarse y para dar su vida por los demás? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué él no pidió a su Padre aunque sea una legión de ángeles para que lo defiendan, sino más bien prefirió exponerse al maltrato y a la muerte? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no le hizo caso al ladrón de la cruz para que se bajara de la cruz? Sino que prefirió mantenerse en la cruz hasta el último suspiro. Esto me recuerda las palabras del profeta Isaías. Refiriéndose a Jesús, Isaías dijo esto: como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue la razón para tal actitud? Entonces, si analizamos esto, los judíos resultan que no eran culpables, los romanos tampoco. Entonces ahora tenemos ciertas evidencias para considerar que Jesús fue el culpable de su propia muerte. Y si fue así, entonces me salta otra pregunta. ¿Por qué un inocente procuraba su muerte? O más bien, ¿por qué Jesús, siendo inocente, murió? He tratado de encontrar algunos textos bíblicos y por lo menos quiero compartirles 2 que creo que nos puede ayudar a responder a esta pregunta. La primera, en Lucas 19:10, Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Piensa en esto. Piensa en este otro texto. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y nota, y dar su vida en rescate de muchos. Entonces, por sus palabras, podemos encontrar la razón por la cual el inocente se dispuso a ser condenado y crucificado. Lo hizo, présteme atención, para salvar lo que se había perdido o a los que se habían perdido. Lo hizo para salvar o para rescatar a muchos. Mi pregunta es, ¿y quiénes eran los perdidos? ¿Y quiénes eran los que necesitaban ser rescatados? Creo que Isaías responde muy bien esta pregunta. Si nos vamos al libro de Isaías, el capítulo 53, el versículo 6, Isaías creo que lo dice de una manera muy clara. Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes eran los descarriados? ¿Quiénes eran los perdidos? Isaías dice, todos nosotros. Ahora, en Romanos 3:23, Pablo escribe y dice,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si Jesús vino para salvar a los perdidos o a los descarriados, si Jesús vino para salvar a los pecadores y dar su vida en rescate por ellos, entonces resulta que los perdidos, los extraviados, somos tú y yo. Entonces eso nos ayuda a pensar y a llegar a una conclusión. Y a la tercera conclusión o a la cuarta opción de culpabilidad. Los verdaderos culpables de la muerte de Jesús fuiste tú y fui yo. Somos los culpables porque nosotros nos descarriamos como ovejas. Porque tú y yo, según dice Pablo en Efesios 1:21, tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecado. Entonces, creo que hemos llegado a una conclusión más sabia y coherente para saber y conocer los verdaderos culpables de la muerte de Jesús. Y responder a la pregunta, ¿quién mató a Jesús? Tú y yo. Y creo que Isaías, vuelvo a Isaías en el capítulo 53, el versículo 5, lo dice muy bien, refiriéndose a Jesús. Él dijo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aunque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, más Jehová, más Dios, cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Creo que este texto entonces, señores, nos deja sin argumentos para exculparnos, para admitir que nosotros fuimos culpables de la muerte de Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, la cruz o la muerte de la cruz era para ti y para mí, porque nosotros éramos los pecadores. Pero Él tomó nuestro lugar, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso quiero que me entiendas esto. El pecado, además de desordenar y dañar tu vida, la Biblia dice que la paga por tus pecados va a ser la muerte, más que la muerte física. Es ese estado de condenación eterna que la Biblia lo menciona y lo llama el infierno. Jesús no quiere que seas más cautivo del pecado. Jesús no desea que el pecado siga destruyendo tu vida y tu familia. Jesús no deseas que pases la eternidad en el infierno. Por eso murió por ti y también lo hizo por mí. Por lo cual, cada uno de nosotros somos los verdaderos culpables de la muerte de Jesús. Jesús murió entonces para que te encuentres con Dios y puedas de esa manera salir de la maldad y no estar más con tu vida perdida y destrozada. Jesús murió para perdonar todos tus pecados. Jesús murió para cambiar tu vida. Jesús murió para que seas salvo y para que no pases tu eternidad en el infierno, sino que tengas vida eterna y puedas disfrutar la eternidad con Dios en el cielo. La muerte de Jesús es eficaz hoy. Jesús y su muerte sigue afectando la vida de hombres y de mujeres ahora en el siglo XXI. Y para constancia de esto, te invito a que veas estos testimonios, cómo la muerte de Jesús sigue ministrando y cambiando vidas hoy. Yo soy culpable de la muerte de Jesús. Por su muerte fue sacado de la miseria e he sido prosperado. Yo soy culpable de la muerte de Jesús. Por su muerte fueron sanadas las heridas de mi alma. Yo soy culpable de la muerte de Jesús. Por su muerte fue mi vida y de mi familia transformados. Yo soy culpable de la muerte de Jesús. Por la muerte de Jesús fui sanado de mi vista.
Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Y por mí. Creo que entonces podemos llegar a la conclusión, mis queridos amigos y mis queridos hermanos. La muerte de Jesús no es un acto para que tú lo recuerdes en la historia. No, la muerte de Jesús es un acto que sirve para cambiar tu historia. ¿Me escuchas? Y cuando hablo de cambiar tu historia, estoy diciéndote que la muerte de Jesús sirve para cambiar tu vida. No importa qué situación te encuentres, pero Jesús murió por ti, para rescatarte de allí, de la situación en que te encuentras. Es tiempo que dejes a un lado ese Cristo histórico o ese Cristo representativo en la religión y comiences a disfrutar de la presencia de Dios y a tener una relación personal con Jesús, reconociéndolo como Señor y como Salvador de tu vida. Entonces vas a decir: Jesús murió por mí, no solo por tu culpabilidad, sino que vas a decir: Jesús murió por mí porque Él también cambió mi corazón, cambió mi vida, me levantó, me restauró, cambió mi familia. Jesús no es historia. Jesús es una verdad presente que quiere cambiarte y quiere transformarte. ¿Por qué no le permites a Jesús aquí entre tu corazón? Ahí donde estás, podemos orar para que tú puedas entregarle tu vida a Jesús. Cierra tus ojos, por favor, y con mucha fe repite esta oración que yo voy a hacer. Di conmigo: Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Padre eterno, gracias por mandar a tu Hijo a esta tierra a morir por mí, por mis pecados. Y gracias porque a través de Jesús hoy puedo tener una relación contigo, Padre celestial. Por eso en esta hora reconozco que Jesús murió por mí. Yo soy culpable de la muerte de Jesús y ahora me arrepiento de mis pecados. Le invito a Jesús que venga a mi corazón, que Él sea el Señor y el Salvador de su vida, que cambie todo lo que soy. Jesús, aquí estoy, te voy a amar, te voy a seguir, porque quiero compartir contigo la eternidad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Qué bueno. Si tú hiciste esta oración con nosotros, te felicito. Es la decisión más importante que has tomado en tu vida. Camina con Jesús y nosotros queremos ayudarte, por lo cual me gustaría que te comuniques con nosotros. Hazlo a través de un mensaje en nuestras redes sociales o en nuestro chat de nuestra página. Hazlo y indícanos que tú hiciste esta oración con nosotros y nosotros nos vamos a estar comunicando contigo. Qué bendición compartir contigo este tiempo y hacerte entender por la palabra la bendición que implica para nosotros la muerte de Jesús. Que Dios me los bendiga. La paz de Cristo.